En esta sesión vamos a explicar el concepto de clase y objeto con la ayuda del software BlueJ. Este software, les platico, fue desarrollado por la Universidad de Kent con el propósito de enseñar de forma didáctica la programación orientada a objetos con el lenguaje Java. A pesar de ser un recurso didáctico, BlueJ es todo un entorno de programación o entorno de desarrollo de software. Cuenta con su editor, su debugger, hace uso del JDK para compilar e interpretar, pero además cuenta con áreas especialmente útiles para visualizar de forma gráfica tanto las clases como los objetos. Para iniciar, usaremos un proyecto ya existente. Dentro del directorio de instalación hay una carpeta de nombre ejemplos. Aquí vamos a encontrar varios proyectos que sirven de apoyo para ilustrar lo que se puede hacer con este software. En este caso vamos a elegir el de nombre Shapes o Figuras. Seleccioné este proyecto en particular porque tiene clases de figuras tales como círculo, cuadrado, triángulo, haciendo alusión a los recursos que son usados en temas introductorios de programación. Casi siempre, por lo general, comienzan usando ejemplos de automóviles, de animales y de figuras para explicar los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Las clases, en resumen, no son más que espacios de código para definir objetos. En este caso, las clases ya están diseñadas y codificadas, listas para usarse. La forma más habitual de usar las clases es mediante la construcción de objetos. Vamos a crear nuestro primer objeto a partir de estas clases. Para hacerlo, simplemente hago clic derecho sobre alguna de ellas. En este caso voy a elegir la clase círculo y aparecen, entre otras cosas, el constructor de la clase. En este caso solo hay uno, puede haber más. Después me pide que le dé un nombre a este objeto. Puedo usar el nombre default, que es el nombre de la clase más un consecutivo, o cambiarlo por uno distinto. En este caso voy a dejar el mismo. A esto que acabo de realizar se le conoce como hacer una instancia de la clase círculo, o dicho en otras palabras, creé un objeto de tipo círculo y el nombre de ese objeto es círculo 1. Vamos a repetir el mismo procedimiento para crear otro objeto de la clase círculo. Nuevamente hago lo mismo para crear un objeto de tipo cuadrado y otro de tipo triángulo. Hasta aquí, haciendo un recuento, tengo dos instancias o dos objetos de la clase círculo, un objeto de tipo cuadrado y uno más de tipo triángulo. Estos objetos por sí solos no hacen nada. Tenemos que recurrir a sus métodos para verlos en acción. Para acceder a los métodos, simplemente hacemos clic derecho sobre alguno de ellos y BlueJ nos muestra una lista de todos los métodos del objeto. Estos métodos previamente fueron definidos y codificados en la clase a la que pertenece el objeto. De esta lista voy a elegir, por ejemplo, el método makeVisible. Dicho método está programado para dibujar un círculo en un lienzo. En el caso del objeto círculo, en el caso del objeto cuadrado, pues está codificado para dibujar un cuadrado en el lienzo. Bien, entonces gráficamente podemos observar aquí un círculo azul dibujado en un lienzo blanco. ¿Por qué azul? Bien, pues porque así fue codificado el método setVisible en la clase círculo. Más sin embargo, hay un método aquí en este mismo objeto que se llama changeColor. En este método yo puedo cambiar el color del círculo. Aquí observamos que este método recibe como parámetro una cadena de caracteres. En este caso voy a poner de color
negro. Cuando es cadena de caracteres hay que acordarse que debemos de poner comillas dobles. Muy bien. Ahora vamos a hacer uso de otros métodos. Por ejemplo, hay un método aquí que se llama mover a la izquierda, mover a la derecha, y también hay métodos para mover hacia abajo el círculo una cantidad predeterminada de píxeles. Como siguiente paso vamos a utilizar los métodos de los otros objetos. Por ejemplo, voy a hacer visible este círculo 2, le voy a cambiar el tamaño, lo voy a mover de una manera lenta, cierta distancia en píxeles. Voy a hacer visible el cuadrado, voy a hacer visible el triángulo, voy a cambiar de tamaño el triángulo. En este caso me pide la altura y la base. Y vamos a moverlo horizontalmente. Bien, pues aquí observamos que los métodos, por ejemplo, de estos dos círculos, aunque fueron codificados en la misma clase, solo afectan al objeto desde el cual es invocado el método. Es decir, al invocar el método cambiar tamaño del círculo 1, del círculo 2, perdón, del círculo azul, solo afecta a ese objeto y no a todos los demás de su clase. Aunque si bien es cierto que mediante programación podemos hacer lo contrario, me gustaría dejarlos de momento con esa idea. Los métodos de un objeto son independientes de los demás objetos. Ok, bueno, pues en resumen, primero deben de diseñarse las clases en un proyecto de programación orientada a objetos. Una vez que se han diseñado las clases, que se han establecido las relaciones entre ellas y que se ha codificado el comportamiento que deseamos tengan los futuros objetos de estas clases, entonces el paso siguiente es crear precisamente los objetos o instancias de clase. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través del uso de constructores. Estos son los responsables de crear objetos. Y finalmente, recordar que los objetos en memoria por sí solos no hacen nada. Necesitamos usar los métodos del objeto. Estos son las acciones que pueden hacer los objetos, y con las llamadas a estos podemos obtener el resultado deseado. En este caso, bueno, pues una linda imagen compuesta de dos círculos, un cuadrado y un triángulo. Bien, pues espero te haya sido de utilidad esta explicación entre clases y objetos.